Pues bien, en estos 2 días y en estas 3, al final han sido intervenciones que he podido tener para los obispos, vicarios y arciprestes de Castilla, he intentado pues presentar el Catecismo de la Iglesia Católica, si se puede decir que un instrumento como este se puede presentar 20 años después. Ya tuvo su presentación, como es natural, hace 20 años, pero ahora de nuevo, con motivo de la convocatoria del Año de la Fe, el Santo Padre pues la ha justificado con los 50 años del Concilio Vaticano II y 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo ha hecho para llamar la atención de que nosotros, si queremos vivir nuestra fe en el mundo de hoy, necesitamos conocer a fondo y conocer de verdad la belleza de nuestra fe, porque de algún modo el catecismo lo que presenta es la belleza y la vida que tiene la fe cristiana para todos los hombres y mujeres de hoy. Lo quiso así el Papa Juan Pablo II, lo quisieron así los obispos del mundo entero cuando pidieron un catecismo que le diera unidad a la fe en toda la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues justamente lo que yo he intentado hacer en la primera charla es justificar por qué se pide un catecismo para toda la Iglesia Católica que le dé unidad a la fe de los cristianos. Se pide porque de algún modo faltaba ese instrumento único. Es verdad que en toda la historia de la Iglesia, y yo me he situado a ella, sobre todo en la historia moderna de la Iglesia, pues ha habido grandes catecismos. En España nosotros hemos tenido la mayoría, seguramente que de los espectadores que me estén escuchando estarán recordando todavía Astete y Ripalda. Pero llegó un momento en que el catecismo dejó de usarse y en la catequesis pues prácticamente faltaba cierta unidad interna y cierta coherencia. No había una especie de unidad de contenidos para todos, y por eso los obispos le piden al Papa Juan Pablo II, al Beato Juan Pablo II, que les ofrezca, que les dé un catecismo único en el que inspirarse toda la catequesis mundial. Y naturalmente fue un gran regalo también para nosotros, porque desde ese momento el catecismo de la Iglesia Católica inspiró la catequesis en España. El catecismo de la Iglesia Católica lo pide un sínodo de los obispos, sínodo celebrado el año 1985, justamente con motivo de la celebración de los 20 años de la culminación del Concilio Vaticano II. Se hace en un proceso muy laborioso, pero en el que intervienen especialistas, en el que intervienen también equipos, redactores importantes, pero en el que intervienen todos los obispos del mundo entero, porque el proyecto lo conocieron y pudieron opinar sobre él y pudieron modificarlo todos los obispos del mundo entero. Y el año 1992, concretamente el 11 de octubre, pues el Santo Padre promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica y se le entregó a toda la Iglesia en la fiesta de la Inmaculada Concepción de ese mismo año. Desde entonces ha estado presente, más o menos conocido, más o menos utilizado, pero como yo he querido recordar también a los sacerdotes en estas conferencias que he dado, 20 años de un instrumento como estos, y en una época en la que el tiempo corre, como en todas, como es natural, pero especialmente nosotros tenemos más prisa en las cosas, pues no es nada. Necesitamos volver y volver permanentemente, porque el catecismo de la Iglesia Católica sigue siendo válido y sigue siendo necesario para estos tiempos, para los tiempos modernos, y para la catequesis que hacemos hoy, la transmisión de la fe que hacemos hoy en todas partes, pero especialmente que estamos haciendo hoy en Castilla. Pues he procurado situar el catecismo en la catequesis concreta, en lo que nosotros llamamos la iniciación cristiana, es decir, en los procesos con los que formamos a nuestros chicos y chicas en la fe, es decir, los que van desde la preparación para la primera comunión y que culminan con la confirmación, pero naturalmente no solo en eso, porque también hacemos catequesis para los adultos y también tenemos catequesis para
para jóvenes. Y entonces pues he procurado hacerles ver y que descubran la necesidad de utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica, de tenerlo como referencia, entre otras, y de conocerlo muy bien y muy a fondo, y de que el Catecismo de la Iglesia Católica arme de verdad, como yo suelo decir, la fe de todos, la fe de los sacerdotes, la fe de los catequistas, especialmente de los catequistas, que son los que tienen que transmitir directamente la fe en la catequesis en nombre de la Iglesia, porque esto siempre se hace en nombre de la Iglesia. Y hay que conocer el instrumento. Un instrumento que, como el propio Catecismo de la Iglesia Católica, cuando fue promulgado, pide, que es solamente un texto de referencia, que vale lo mismo para aquí que para cualquier parte del mundo, para una diócesis de Kenia, o de Tanzania, o de Estados Unidos, o de España, como es nuestro caso, donde lo estamos utilizando y de donde estamos nosotros hablando del Catecismo de la Iglesia Católica, pero que luego tiene que ser situado en la vida concreta y en la realidad concreta y en la catequesis concreta que se hace en los determinados lugares y en los criterios, los modos de ser, de pensar, de vivir de los distintos lugares. Nosotros decimos que eso es un proceso de inculturación. El catecismo tiene que ser inculturado. ¿Eso qué significa? Pues que el Catecismo de la Iglesia Católica se refleja en los catecismos que nosotros, se tiene que reflejar en los catecismos que nosotros utilizamos aquí y que nosotros hacemos aquí, porque la Conferencia Episcopal Española pues hace los catecismos que hemos de utilizar en las diócesis de España y también en los materiales que utilizamos aquí. Por ejemplo, Castilla tiene unos materiales propios para la catequesis, pues todos esos tienen que ser, tanto los catecismos locales como los materiales que se utilizan, tienen que ser un reflejo del Catecismo de la Iglesia Católica.